Historias de Jack. Empezamos. A veces los peores monstruos no viven en las sombras, sino en los rincones más oscuros de Internet. Nunca pensé que acabaría allí, en ese lugar del que todos hablan, pero nadie quiere mirar demasiado. La Deep Web, ese vertedero digital donde el alma humana enseña su peor rostro. Y sin embargo, allí estaba yo, un empresario arruinado, buscando a un asesino en los rincones más sucios de la red. No era un drogadicto, ni un psicópata, ni un tipo sin nada que perder. Era, hasta hace poco, un hombre normal, propietario de una empresa de ciberseguridad en Manhattan, con una esposa que ya no me hablaba y un socio que se reía de mí desde su nuevo ático en Miami. Su nombre era Alan Pierce, y fue él quien me llevó, sin saberlo, directo a la oscuridad. Alan era el típico tiburón con sonrisa de político. Durante años trabajamos codo a codo, construyendo nuestra empresa desde cero. Pero cuando empezamos a ganar dinero de verdad, me traicionó. Vendió nuestros contratos, vació las cuentas y desapareció. Me dejó con las deudas, con los proveedores llamando cada día y con la vergüenza de un fracaso que no era mío. Cuando intenté denunciarlo, me encontré con un muro de abogados y tecnicismos. Lo tenía todo planeado. No había pruebas suficientes, ni rastro del dinero. Me destrozó y cuando me vio en la calle, con la empresa quebrada, me sonrió. Esa sonrisa fue lo que encendió el fuego en mi cabeza, lo que me empujó a buscar algo que no debía. Esa noche, bebí hasta que el whisky me supo a sangre. En el bar, un conocido me habló de un rumor, de un nombre que solo se susurra entre quienes han visto cosas que no deberían existir. Lo llamó el sicario del hilo de pescar. Al principio pensé que era una historia inventada, una leyenda urbana más de Internet, pero cuanto más bebía, más detalles me daba. Decía que el hombre existía, que trabajaba solo por la dark web y que cobraba en criptomonedas, que su método era limpio, quirúrgico y que nadie había conseguido atraparlo. No usaba armas, ni cuchillos, ni pistolas. Solo un hilo de pescar, un hilo fino, casi invisible, tan fuerte que podía cortar carne como mantequilla. La gente decía que lo hacía por arte, no por dinero, que disfrutaba viendo cómo la vida se iba deshilachando. No dormí esa noche. La idea me carcomía por dentro. Me repetía que era absurdo, que no podía creer algo así. Pero a las 3 de la madrugada, abrí mi portátil, instalé Tor y me metí. La primera vez que accedí a la Deep Web fue como caer en un pozo sin fondo. Todo era negro, siniestro, plagado de foros cerrados, mercados de armas, vídeos ilegales y conversaciones en idiomas que no entendía. Pasé horas navegando entre enlaces rotos y advertencias, buscando una pista, una palabra, cualquier cosa que me llevara a él. Hasta que vi un hilo en un foro llamado The Dead Market. El título decía, contratos discretos. Si sabes lo que buscas, escribe en mayúsculas la palabra pez. Lo hice. Solo eso. Pez. A las pocas horas, recibí un mensaje cifrado. Dentro había una dirección .onion y una frase. El pez muerde el anzuelo cuando el agua está quieta. Mi corazón se aceleró. Entré en el enlace. No había logos ni imágenes. Solo una pantalla negra con 3 campos vacíos. Nombre o descripción del objetivo, monto ofrecido y motivo. Era demasiado simple. Parecía una broma. Pero mi mano temblaba mientras escribía. Puse el nombre de Alan Pierce, su dirección, su coche, incluso los lugares donde solía ir a correr por las mañanas. Ofrecí $40,000 y añadí 3 palabras. Me robó todo. Luego pulsé enviar. No dormí durante 2 días. Cada vez que abría el correo esperaba encontrar algo. Una confirmación, una amenaza, cualquier cosa. El segundo día apareció un mensaje nuevo. Asunto. Aceptado. Solo. Eso. Dentro una frase. 72 horas. Pago por Bitcoin. No contacte de nuevo. No supe si sentir alivio o pánico. Había cruzado una línea invisible, y lo sabía. Durante esas 72 horas, viví como un prisionero.
No comía, no trabajaba, no hablaba con nadie. Me pasaba el día mirando el reloj, escuchando ruidos que antes no estaban. Soñaba con anzuelos que se enganchaban en mi piel, con hilos tensos que bajaban desde el techo. La tercera noche no aguanté más. Entré de nuevo al foro. Estaba cerrado. La página no existía. Pantalla negra. Mensaje 404. Como si nunca hubiera estado allí. Pensé que me habían estafado, que había perdido el dinero y la cordura. Y entonces sonó el teléfono. Era la policía. Preguntaban si conocía a un tal Alan Pierce. Les dije que sí. Me pidieron que fuera a reconocer el cuerpo. Casi se me cayó el auricular. Me temblaban las manos cuando llegué al depósito. Lo vi allí, frío, con la mirada vacía. Me dijeron que había sido un accidente, un intento de suicidio fallido. Lo encontraron en su garaje, colgado de una cuerda tan fina que apenas se veía. Pero no era cuerda, era hilo de pescar trenzado. El forense lo mencionó de pasada, como un detalle sin importancia. Yo supe enseguida lo que significaba. Debería haberme sentido satisfecho. Lo había conseguido. El traidor estaba muerto y yo libre. Pero lo que sentí fue otra cosa. Una mezcla de alivio, miedo y un extraño vacío. Como si hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrar. Pasé la noche entera frente al ordenador, con las luces apagadas, sin saber si debía borrar todo o dejarlo ahí, como una marca de lo que había hecho. Al amanecer, me convencí de que debía olvidarlo, fingir que nada había pasado, pero el pasado no se deja borrar tan fácilmente. Una semana después, mientras trabajaba en mi portátil, escuché un sonido seco, un ping que me hizo girar de inmediato. Tenía un nuevo correo. El remitente era una cadena de letras y números. Asunto: trabajo completado. No debía abrirlo, pero lo hice. Dentro había una sola imagen, oscura, granulada, con la fecha en la esquina. Era Alan en el garaje, colgado, con el cuello marcado por una línea rojiza. La foto estaba tomada desde un ángulo imposible, como si alguien la hubiera hecho segundos antes de que muriera. Debajo, una frase corta: el hilo no corta si la víctima no se mueve. Me quedé helado. Borré el correo, vacié la papelera, limpié los registros. Pero al día siguiente, cuando encendí el ordenador, la imagen seguía allí, como fondo de pantalla. Me quedé mirando aquella cara, los ojos abiertos, la piel tirante. El hilo invisible que le rodeaba el cuello parecía brillar débilmente bajo la luz. Y entonces lo comprendí. No se trataba solo de un asesino. Era alguien que disfrutaba del mensaje, de dejar constancia de su trabajo, como si me estuviera mirando desde el otro lado de la pantalla, esperando mi reacción. Desde entonces no he vuelto a dormir igual. Cierro todas las puertas, apago los dispositivos y aún así siento que algo me observa. A veces creo escuchar un zumbido, un leve roce en el aire, como si un hilo invisible se tensara en algún lugar de la habitación. Quizás sea mi imaginación, o quizá no. Lo único que sé es que Alan está muerto y que yo pagué por ello. Y aunque nadie más lo sepa, hay noches en las que me despierto con una sensación asfixiante, como si algo me rodeara el cuello. Busco aire, toco mi piel y no hay nada. Pero en el espejo juraría ver una marca fina, roja, justo debajo de la garganta. Puede que sea culpa, o puede que el hilo no haya terminado su trabajo, porque a veces, cuando abro el portátil y la pantalla se queda en negro unos segundos antes de encenderse, me parece ver una frase escrita en el reflejo del cristal. El pez ya mordió el anzuelo. Dicen que una vez cruzas la línea, ya no hay vuelta atrás. Y yo la había cruzado. Había contratado a un asesino por internet y había salido impune. Pero el verdadero castigo no era la culpa, sino el silencio que vino después. Ese silencio pesado, lleno de pequeñas sombras y luces que parpadeaban en mi cabeza, como si algo se moviera detrás de cada pensamiento. Pasaron semanas en las que intenté seguir con mi vida. Me repetía que todo había terminado, que el caso estaba cerrado, que Alan era solo un recuerdo borroso. Pero cada noche, cuando el edificio quedaba en calma, sentía algo, un zumbido leve,
un roce metálico, una vibración en el aire. A veces me despertaba y el monitor del ordenador estaba encendido, mostrando la misma frase una y otra vez. El pez no aprende si no vuelve a morder. Al principio pensé que eran restos del malware, o alguna venganza digital de aquel foro maldito. Pero pronto descubrí que el miedo también se instala en la mente como un virus. Empieza poco a poco, se esconde entre tus rutinas, y cuando te das cuenta, ya te controla. Y entonces apareció Greg Miller. Era un contratista con el que había hecho un trato meses antes. Me estafó sin pestañear. Se llevó una suma importante y desapareció. Y algo en mí se rompió. Volví a sentir esa misma rabia fría que había sentido con Alan. Ese veneno, esa voz que susurraba, «Hay una forma de arreglarlo». Intenté resistirme. Pero una noche, borracho de frustración y whisky, abrí Tor otra vez. Ya no quedaba rastro del viejo foro. Pero en un rincón oscuro, entre mensajes cifrados y direcciones imposibles, encontré un perfil con el icono de un pez y una frase en latín. Linea vita tenetur. La vida pende de un hilo. Lo reconocí de inmediato. Le escribí. Mi mensaje fue corto, casi idéntico al anterior. Nombre, dirección, monto, motivo. No hubo presentación ni negociación. Solo la respuesta que llegó al día siguiente. Mismo método, mismo precio, mismo silencio. Era él, Fishing Line, o alguien que hablaba en su nombre. No dudé, pagué y esperé. Durante 3 días, nada. Y entonces, una mañana, encendí la televisión y vi su nombre en las noticias. Greg Miller había sido encontrado muerto dentro de su coche, con el cuello cortado de forma tan limpia que el forense no podía determinar con qué arma se había hecho. La prensa lo llamó el crimen del hilo fantasma. Yo lo supe al instante. El hilo había vuelto a tensarse. Aquella sensación de poder, de justicia ejecutada desde las sombras, me duró menos de 1 minuto. Lo que vino después fue puro pánico. La policía me llamó para interrogarme. Me dijeron que habían detectado movimientos extraños en mis cuentas de criptomonedas, que alguien había usado mi IP para acceder a la Deep Web. No supe qué responder. Les mentí, claro. Pero mientras hablaba con ellos, noté un detalle que me heló. Uno de los agentes llevaba en la muñeca un pequeño trozo de hilo transparente, casi invisible. Podía ser casualidad, pero yo ya no creía en las casualidades. Esa noche llegué a casa y encontré el ordenador encendido. No lo había dejado así. La cámara tenía la luz roja encendida. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien me estuviera observando. En la pantalla una frase escrita en letras blancas. Tú también estás atado al hilo, Jack. Mi nombre, lo sabía. Se me cayó el vaso que tenía en la mano. Desconecté el router, el cable de red, incluso la corriente. Pero la frase seguía allí, como si no necesitara conexión para existir. El texto se movía, letra a letra, como si alguien la escribiera en tiempo real. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, sintiendo cómo el aire se volvía denso, cargado. Después de unos segundos, la frase cambió. No tires. Se tensa. Dormí con el portátil apagado y el móvil en otra habitación. Pero a las 3:12 de la madrugada me despertó un ruido. Un leve chirrido, metálico, repetido como un carrete girando despacio. Me incorporé y miré hacia la puerta. Nada. Encendí la lámpara. Sobre la mesilla había un hilo. Fino, transparente, enrollado en espiral. No podía decir si era mío, ni de dónde había salido. Lo toqué. Era frío, casi cortante. Lo tiré a la basura y me quedé sentado hasta el amanecer. Durante los días siguientes, todo se volvió difuso. Veía sombras moverse al otro lado de las ventanas, ruidos en los pasillos, el teléfono sonando sin que nadie respondiera. Intenté contactar con él otra vez. Le escribí un mensaje corto. ¿Por qué me haces esto? La respuesta llegó al instante. Porque el hilo siempre vuelve a su dueño. Sentí un vacío helado en el estómago. No estaba persiguiendo a un asesino. Estaba hablando con algo que se alimentaba del miedo. Intenté irme. Me mudé de apartamento, cambié de número, de portátil, de todo. Pero el primer día en el nuevo piso,
Cuando abrí el ordenador por primera vez, apareció la misma frase: ya te encontré. En ese momento comprendí que no importaba dónde me escondiera. El hilo no era solo un arma, era una conexión. Algo que nos unía a él y a mí, como dos extremos de la misma línea. Yo había hecho el nudo cuando lo contraté, y ahora él tiraba de él. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad del edificio, vi algo que me heló. En el pasillo, justo frente a mi puerta, había una figura, delgado con capucha, inmóvil. En su mano derecha, algo brillaba bajo la luz del fluorescente. Un carrete. Parecía girar despacio, soltando una línea casi invisible que rozaba el suelo. Se movía sin prisa, como si supiera que ya había ganado. Cerré todas las cerraduras, apagué las luces y me escondí detrás del sofá. Lo escuché. Pasos lentos, arrastrados. Un sonido suave, como si el hilo se deslizara por debajo de la puerta. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá minutos, quizá horas. Cuando todo se calmó, encendí el móvil. La cámara apuntaba al pasillo. La puerta estaba abierta. Solo unos centímetros. Lo suficiente. Fui a la policía al día siguiente. Les conté todo, hasta el más mínimo detalle. La Deep Web, los pagos, los correos, las muertes. Me miraron con la cara que pone alguien cuando está frente a un loco. Uno de ellos, con voz cansada, me dijo que no existía ningún fishing line, que ese tipo de cosas eran leyendas urbanas, historias inventadas para asustar a idiotas. Me dieron una tarjeta de un psiquiatra y me despidieron. Salí de la comisaría con la sensación de que ya nadie podía ayudarme. Esa noche decidí grabar todo. Instalé cámaras por toda la casa, en la habitación, en el pasillo, en el salón. Dejé el portátil abierto, grabando. No sé por qué lo hice. Tal vez para tener pruebas, o tal vez solo para sentir que aún tenía algo de control. A las 3:27 me despertó un leve tirón en el cuello. Algo frío, delgado, casi imperceptible. Toqué mi piel. Había una línea, una presión suave que iba aumentando. Me incorporé de golpe. Nada. El aire estaba inmóvil, pero el ordenador se había encendido solo. En la pantalla se reproducía una grabación en directo. Yo durmiendo. Y detrás de mí, una figura borrosa, quieta, sujetando algo en las manos. Un hilo. La imagen tembló y se detuvo justo cuando el hilo rozaba mi garganta. El archivo se cerró solo. En su lugar apareció un correo nuevo. Asunto. Entrega final. Dentro, un vídeo adjunto. Lo abrí. Era el mismo fragmento, grabado desde otro ángulo, como si hubiera varias cámaras en mi habitación que no eran mías. El vídeo terminaba con una frase que se escribía lentamente sobre la imagen congelada de mi rostro dormido. El trabajo nunca termina, Jack. Solo cambia de manos. Apagué todo. Salí de casa. Conduje durante horas sin rumbo, con el corazón martillándome el pecho. Paré en un motel en medio de la nada, sin wifi, sin cámaras, sin nadie. Pero al despertar, en la mesilla junto a la cama, había algo. Un hilo, enrollado en forma de espiral perfecta. Desde entonces, no sé si duermo o deliro. A veces me parece escuchar el zumbido del carrete detrás de las paredes. Otras, creo ver la sombra de alguien en los reflejos del cristal. No confío en nadie, ni siquiera en mi mente. He cambiado de nombre, de país, de rostro incluso. Pero siempre, tarde o temprano, el hilo vuelve a aparecer. En una foto, en una grieta del espejo, en la esquina de la pantalla cuando abro el ordenador. Dicen que el hilo de pescar más resistente aguanta hasta 40 kilos antes de romperse. Yo peso 78. Supongo que pronto sabré si eso es verdad. Si estás escuchando esto y alguna vez te cruzas con un mensaje que mencioné a Fishing Line, o ves esa frase, el pez muerde el anzuelo cuando el agua está quieta, no respondas. No escribas nada. Cierra todo y aléjate. Porque él sigue ahí, esperando, con su hilo tenso y su carrete girando en la oscuridad. Y cuando el hilo empieza a moverse, ya no hay forma de detenerlo. Solo puedes rezar para no escuchar el zumbido, porque cuando lo oyes, significa que ya estás dentro del lazo. Y el lazo nunca se suelta.
Si has llegado hasta aquí, significa que el hilo no se ha tensado todavía. Déjame un comentario contándome qué habrías hecho tú y suscríbete, por si acaso. Así, cuando el hilo vuelva a moverse, al menos no estarás solo. Jamás debes buscar en la Deep Web aquello de lo que no estés preparado para huir. Esa advertencia debería estar grabada en el inicio de cada navegador. He visto el mecanismo detrás del fin del mundo, y no son ejércitos ni bombas, sino una hoja de cálculo fría e imparable. Todo comenzó con mi primo Danny. Llegó a mi casa una noche de lluvia, empapado y con los ojos desencajados, más pálido que un espectro. Traía consigo el olor del miedo y una memoria USB que agarraba como si fuera la única tabla de salvación en un naufragio. Jack, necesito tu ordenador. El mío ha dejado de funcionar, de repente. No supe entonces lo que eso significaba. Nos sentamos frente a mi pantalla, la única luz en la habitación. Mientras la USB se inicializaba, me contó, con palabras entrecortadas, cómo había llegado hasta allí. Llevaba semanas obsesionado con un usuario de un foro oculto llamado Sísifo. No comenta, no interactúa, susurraba Danny, mirando de reojo la ventana, como si esperara ver algo en la oscuridad. Solo sube archivos, transcripciones de audio. Al principio pensé que era arte sonoro, algo vanguardista y perturbador, pero luego empecé a conectar los puntos. El primer archivo que abrimos se titulaba Informe Ícaro, transcripción 3A. Lo recuerdo al dedillo. Fondo negro, letras verdes. Danny me puso los auriculares. «Escucha», dijo, y su voz temblaba. Al principio solo había estática, un run de fondo que se colaba en el cerebro. Y entonces llegaron los sonidos. No eran humanos. Eran golpes secos, como de carne golpeando contra metal, intercalados con un forcejeo vocal grotesco, un intento de formar palabras. Cielo, hueso, frágil. Era como escuchar a un niño intentando hablar con la garganta llena de gusanos. Pero lo peor era lo que se oía de fondo. Un goteo constante, un zumbido agudo que traspasaba los tímpanos y, a veces, un quejido tan desesperado y lejano que se me heló la sangre. Alguien o algo más estaba en esa habitación, sufriendo. Danny pasó al siguiente documento, una transcripción textual. Reconfiguración del paquete biológico para transporte de eficiencia máxima. Hablaba de compactación y reordenamiento de sistemas. No mencionaba el dolor, pero cada término técnico era un escalofrío nuevo. Era un manual de instrucciones para desmontar a un ser vivo y empaquetarlo. «Noentiendes, Jack», me dijo, agarrándome del brazo con fuerza. «Esto no es una invasión, es una operación logística. Somos mercancía que necesita ser acondicionada para el viaje». Fue cuando abrió el archivo Proyecto Ícaro, Inventario Global, cuando el verdadero horror se hizo tangible. Era una lista interminable. Nombres de ciudades, coordenadas GPS y un porcentaje de asimilación. Madrid 98,7%, Barcelona 97,1%, París 96,5%. «Es un censo», dijo Danny, con los ojos vidriosos, «y estamos a punto de llegar al 100%. Mi ordenador empezó a mostrar el porcentaje de mi barrio esta tarde, justo antes de estropearse para siempre». En ese momento mi pantalla parpadeó. Una ventana de chat emergió en el centro, sin dirección, sin remitente. Sísifo. «El ruido de vuestra conexión es ensordecedor. Dejad de escuchar». Danny gritó y arrancó el cable de red de la pared. Pero la ventana no desapareció. De hecho, se volvió más sólida. Sísifo. «La señal ya no necesita vuestros cables. Respira el mismo aire que vosotros». Un zumbido, idéntico al de la grabación, comenzó a salir de mis altavoces. Bajo, persistente. La lámpara de mi escritorio parpadeó de forma espasmódica. Miré por la ventana. En la casa de enfrente, la luz de la cocina también parpadeaba, sincronizada con la mía. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Esto ya no estaba en mi ordenador, estaba en mi casa.
Sísifo. La fase omega es la armonía, la eliminación del error. Sois datos corruptos que deben ser reintegrados. El zumbido se intensificó, transformándose en esos sonidos guturales, pero esta vez eran más claros, más deliberados. Y no solo salían de los altavoces, provenían también del intercomunicador de la puerta, un aparato viejo que ni siquiera usábamos. La voz alienígena resonaba en el metal y el plástico. Dani, en un acto de pánico, arrancó la USB y la aplastó bajo su zapato. «¡Ya está! ¡Se acabó!», gritó, pero era inútil. La entidad ahora hablaba a través del altavoz del teléfono móvil de Dani. La pantalla del móvil mostraba un símbolo que nunca había visto antes. Un círculo con líneas que se retorcían hacia adentro, como un vórtice. Sísifo, a través del teléfono. El envase debe ser estéril. El proceso de silenciado ha comenzado. Dani estrelló el teléfono contra el suelo hasta reducirlo a astillas. Nos miramos, jadeantes, en la habitación ahora solo iluminada por la tenue luz parpadeante. Por un instante, todo estuvo en silencio. Las luces se estabilizaron. Creímos, ingenuamente, que lo habíamos conseguido. «Tenemos que irnos de aquí, Jack», susurró Dani, recogiendo sus llaves del coche. Asentí, mi cuerpo aún temblando. Caminé hacia el pasillo, con la intención de coger mi chaqueta, cuando algo me detuvo. La televisión del salón, completamente apagada, emitía un tenue resplandor. En el centro de la pantalla negra, un número brillaba con un rojo enfermizo. 99,1%. Y subía. 99,2%. 99,3%. «¡Dani!», grité. Él corrió y vio la pantalla. Su rostro se descompuso en una mueca de terror puro. «¡No!». Corrimos hacia la puerta de entrada, pero la voz volvió a sonar. Esta vez no tenía un origen. Flotaba en el aire, un susurro ronco que vibraba en los cristales de las ventanas, en los huesos de la casa. Demasiado tarde. El pestillo de la puerta de metal brillante empezó a ponerse al rojo vivo. Un chisporroteo agudo llenó el aire, junto con un olor nauseabundo a carne quemada y azufre. La cerradura no se rompía, se derretía, goteando metal fundido sobre el suelo de madera. Y a través de la rendija de la puerta comenzó a filtrarse una oscuridad que no era natural. No era la ausencia de luz, era una sustancia espesa, vibrante, que absorbía todo sonido y esperanza. Dani y yo retrocedimos hacia el cuarto de baño, el único lugar con una cerradura interior. Fue un refugio inútil. Mientras corría, vi la pantalla del microondas en la cocina. 99,8%. El miedo me atenazó los pulmones. Nos encerramos en el baño, la respiración entrecortada resonando en él. Pequeño espacio. Los golpes comenzaron casi de inmediato. No eran golpes furiosos, sino metódicos, rítmicos, como si alguien estuviera midiendo la resistencia de la puerta. «Jack, ábreme», dijo la voz de Dani desde el otro lado. Pero no era la voz de Dani. Era una imitación casi perfecta, pero fallaba en los matices. Sonaba hueca, mecánica, como un loro de pesadilla. «Ya ha pasado, duele menos si no luchas. Es solo una reestructuración». Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida. No había ninguna. Los golpes en la puerta cesaron. En su lugar, se oyó el mismo sonido de metal, fundiéndose que habíamos escuchado en la puerta principal. La cerradura del baño empezó a humear. Estaba atrapado. Saqué mi teléfono. Milagrosamente, aún funcionaba, aunque la pantalla se llenaba de interferencias. Abrí una aplicación de notas, mis dedos temblando sobre la pantalla. Tenía que dejar constancia. Tenía que advertir a alguien. Mientras escribía, miré el reflejo de la pantalla en el espejo del baño y vi, con horror absoluto, que los números no solo estaban en mi teléfono, brillaban tenues y rojizos en el cristal del espejo, justo sobre el reflejo de mi propia cara. No era el porcentaje de la ciudad, era el mío. Jack asimilación, 100%. La cerradura del baño se dio con un chasquido húmedo. La puerta no se abrió de golpe. Simplemente comenzó a ceder, empujada por esa oscuridad palpable que ahora llenaba el pasillo. La voz de lo que una vez fue mi primo susurró desde la penumbra.
con una curiosidad clínica y aterradora. La unidad es silencio, Jack. La armonía es quietud. Así que esto es el final. Si este mensaje llega a alguien, si de alguna manera logro enviarlo, no busquéis, no investiguéis, olvidad el nombre de Ícaro, porque ellos no quieren vuestras vidas, quieren vuestra eficiencia. Y a mí ya me han empaquetado para el viaje. Desde que tengo memoria, siempre me sentí atraído por lo que los demás evitaban. Lo grotesco, lo prohibido, lo que causaba horror. Mientras otros apartaban la mirada ante accidentes, violencia o maltrato, yo no podía. Me sentía irresistiblemente atraído por el misterio oscuro que nadie más quería enfrentar. Era como si un imán invisible me arrastrara hacia todo aquello que prometía miedo y desasosiego. Con los años, esa curiosidad se volvió casi obsesiva. Ya no bastaban los videos o imágenes que circulaban entre amigos. Quería ir más lejos. Necesitaba explorar aquello que nadie se atrevía. Cada vez que alguien contaba una historia horrible, yo no solo escuchaba, la buscaba, la analizaba, tratando de entender por qué me atraía tanto lo prohibido. Fue entonces cuando escuché hablar de la Deep Web. Al principio, la idea me parecía absurda y a la vez irresistible. Nadie que conocía la había visitado realmente, y los rumores sobre lo que allí existía eran aterradores. Mercados negros de drogas y armas, contenido ilegal inimaginable y, sobre todo, videos de violencia extrema y experiencias humanas inimaginables. La gente hablaba en susurros, como si solo mencionarlo pudiera atraer problemas. Eso fue lo que me atrapó. Lo prohibido no solo me llamaba, me susurraba desde las sombras. Preparé mi computadora con todo lo necesario: Tor, VPN, cifrado, incluso sistemas de protección adicionales que apenas entendía del todo. Me sentí seguro, como si esos muros digitales pudieran protegerme del abismo en el que estaba a punto de sumergirme. La emoción superaba cualquier miedo racional. Esa noche, mientras apagaba las luces y me sentaba frente a la pantalla, sentí cómo mi corazón latía con fuerza. El mundo cotidiano, estudios, videojuegos, tareas, parecía insignificante frente a lo desconocido que estaba por explorar. La primera navegación fue desconcertante. Los enlaces no tenían nombres claros, solo combinaciones de letras y números terminadas en .onion. Cada clic me llevaba a sitios donde la estética parecía diseñada para confundir, incluso para asustar. Vi desde drogas y armas hasta foros, donde la violencia era interactiva, donde los usuarios participaban en juegos que desafiaban cualquier moral. Mi pulso se aceleraba, pero no podía apartar la mirada. Cada página parecía un espejo que reflejaba una parte de mi propia obsesión, una faceta de mí que nunca había mostrado. En uno de esos rincones, encontré un chat en vivo. Al principio parecía un espacio más, con usuarios intercambiando mensajes crípticos sobre cosas ilegales, pero pronto noté algo extraño. El tono de las conversaciones se volvió más personal, más directo, como si alguien estuviera observándome. Entonces un mensaje apareció. «Hola». No sabía qué responder. No era solo curiosidad. Era una mezcla de miedo y excitación que me obligaba a interactuar. Escribí sin pensar. «Hola, ¿qué estás buscando?», fue la respuesta. No podía mentir. «Algo interesante», escribí, con las manos temblando ligeramente. «Si realmente quieres algo que te deje sin aliento, tengo un enlace. No es para todos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La curiosidad y el miedo se entrelazaban. Sin poder resistirme, acepté. El enlace me llevó a una página negra, con textos crípticos y enlaces encriptados. Mientras intentaba entender qué significaban esos símbolos, la pantalla mostró un mensaje que me heló la sangre. «¿Estás listo para lo que viene? 2 opciones, continuar o regresar». Mi respiración se volvió rápida y superficial. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Miré la opción regresar, consciente de que retroceder podría ser lo más sensato. Pero había algo en mí que me empujaba a avanzar. Elegí continuar. Lo que sucedió después fue desconcertante.
La pantalla se volvió negra y lentamente una moneda giró en el aire. Su movimiento hipnótico parecía medir mi pulso y un contador comenzó a descender, silencioso pero ominoso. El tiempo parecía dilatarse y sentí que el espacio a mi alrededor desaparecía, como si la habitación se hubiera cerrado sobre mí y solo quedara mi computadora y aquella moneda flotante. Y entonces escuché un leve sonido detrás de mí, como si alguien hubiera movido una silla. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el parpadeo de la pantalla y el giro incesante de la moneda. El silencio de la noche se volvió opresivo, y por primera vez comprendí que no estaba solo, aunque nadie estuviera físicamente allí. El video comenzó lentamente. Primero solo un sótano oscuro, con una luz mortecina que apenas iluminaba las paredes de concreto agrietado. Una silla vacía se encontraba en el centro, rodeada de cadenas colgantes que tintineaban suavemente con el movimiento de algo invisible. El silencio era absoluto, salvo por un leve zumbido eléctrico que venía de algún lugar fuera de la cámara. Luego apareció él, una figura alta, de hombros anchos, con una máscara que parecía sacada de un museo de gas antiguo. Sus respiraciones eran profundas y metálicas, cada inhalación retumbando como un martillo en mi pecho. Detrás de él, un segundo hombre empujó una tela polvorienta que reveló una silueta humana atada y completamente inmóvil. La víctima estaba desnuda, la cabeza caída hacia un lado, respirando de manera irregular, como si cualquier momento pudiera desvanecerse en la inconsciencia. Mi estómago se revolvió y un sudor frío recorrió mi espalda, pero no podía apartar los ojos. Cada fibra de mi ser gritaba, ¡sal de ahí! Pero algo más profundo, algo que siempre había sentido por lo prohibido, me mantenía anclado frente a la pantalla. Y entonces apareció el chat, con decenas de usuarios participando. La dinámica era macabra. Ellos decidían el destino de la víctima con simples comandos, como si fuera un juego. La primera elección fue relativamente menor: calentar la mano con un soplete. El grito de la víctima perforó mis auriculares. Sentí que me retorcía en la silla, con ganas de cerrar los ojos, pero no podía. Cada decisión se volvía más cruel, y cada clic del chat me arrastraba más profundo en el abismo. Fue entonces cuando el mensaje apareció directamente para mí. Cara o cruz, Jack, ¿qué eliges? El corazón me explotaba en el pecho. Mis manos temblaban, incapaces de moverse. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo habían llegado hasta mí? La sensación de ser observado dejó de ser virtual para convertirse en algo tangible. La habitación pareció encogerse y cada sombra en la esquina de mi visión parecía moverse con intención propia. Mi primer impulso fue apagar todo, arrancar cables, destruir la computadora. Pero un segundo mensaje apareció, aún más inquietante. Elige rápido, o la decisión será tomada por otros, y no te gustará. El terror se mezcló con la fascinación. Por un momento sentí que mis dedos se movían solos, casi como si alguien más los controlara. Cada segundo que pasaba, cada respiración, era un martilleo en mi cabeza. No era solo un video, era un reto directo a mi humanidad, a mis límites morales, a mi capacidad de decidir entre la vida y la muerte de otro ser humano. Cuando finalmente logré despegarme, arranqué los cables de la computadora. El silencio posterior fue absoluto, pero incluso sin la pantalla, el miedo no desapareció. Cada sombra en mi cuarto parecía un ojo vigilante. Cada sonido un paso acercándose. Pasaron semanas. Pensé que había terminado. Hasta que una noche, un golpe fuerte en la puerta me hizo saltar de la cama. Temblando, abrí y no había nadie. Solo un sobre en el suelo. Al abrirlo, encontré la misma moneda que había visto girar en el video, junto a una nota que decía: «Nos vemos pronto». El miedo me obligó a abandonar mi hogar. Ahora vivo fuera de la ciudad, en casa de un amigo que no sabe del todo la razón de mi mudanza. Pero incluso aquí, cada sombra, cada sonido, me recuerda esa noche. Mi mente repasa la escena una y otra vez, como un bucle del que no puedo escapar. La Deep Web no es solo un lugar, es un abismo que observa, que aprende,
¿Qué espera? La curiosidad que me llevó allí casi me destruye. Si alguien lee esto, adviértanse. Hay límites que no se deben cruzar, porque cuando lo haces, ellos lo saben y ya no hay vuelta atrás. No pensé que un simple clic pudiera mostrarme lo peor de la mente humana, hasta que encontré el Foro del Llanto. Trabajo en informática y paso más horas delante de una pantalla que viendo la luz del sol. Esa curiosidad, que normalmente se siente inofensiva, me llevó una noche a la Deep Web en busca de foros extraños. No buscaba nada concreto, solo quería ver qué había ahí. ¿Qué historias olvidadas o prohibidas se escondían en rincones donde la mayoría de la gente no se atreve a mirar? Alguien mencionó el Foro del Llanto. Nadie decía mucho, solo un comentario críptico. Si entras, no podrás dejar de leer. Esa frase me picó la curiosidad y, lo admito, un poco de orgullo. ¿Cómo podía un simple foro atraparme? No era un lugar oficial ni accesible desde buscadores comunes. Se necesitaba un enlace directo y un certificado especial, algo que tardé horas en conseguir. La primera vez que entré, la interfaz me sorprendió. Sencilla, minimalista, sin anuncios, sin colores chillones, solo texto. Cada hilo tenía un título que parecía respirar desesperación. Mi noche con la desesperación. Lo que nadie quiere recordar. El llanto que no tiene fin. Y en el momento en que hice clic en el primero, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Al principio pensé que eran relatos ficticios, escritos para aterrorizar o llamar la atención. Pero la forma en que estaba escrito, la crudeza de los detalles, me hizo dudar. Cada post era íntimo, demasiado íntimo. Hablaban de cosas que yo sabía que nadie contaría en un blog público. Miedos que se arrastran por la noche, secretos que pesan más que cualquier objeto físico, momentos que te dejan sin aliento por su intensidad. Recuerdo una historia sobre un hombre que describía su propia soledad en casa. Cómo sentía que los objetos lo miraban y cada sonido era un recordatorio de su aislamiento. No había nada paranormal en el relato. Ni desapariciones, ni cámaras escondidas, solo la sensación pura y perturbadora de estar completamente solo. Y que tu mente, en esa soledad, se vuelva tu peor enemigo. Al leerlo, me sentí extrañamente identificado. No con los hechos, sino con la sensación, con la desesperación que transmitía cada palabra. Decidí quedarme más tiempo del que debía. Leía un hilo tras otro, cada uno más perturbador que el anterior. Y cuanto más leía, más sentía que algo en mi pecho se apretaba, como si mis propias emociones fueran absorbidas y reflejadas por las palabras del foro. Era un miedo silencioso, frío, que se colaba en los rincones de mi mente. Un post en particular me atrapó. Estaba escrito con errores de escritura, como si el autor temiera que alguien lo leyera. Cada frase parecía temblar. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que se sienten mejor en la oscuridad, cosas que no quieres que nadie sepa. Me obsesioné. No había historia concreta, solo fragmentos de pensamientos, recuerdos dolorosos, descripciones de momentos de debilidad y culpa. Y sin embargo, me sentí atrapado, como si esas palabras hubieran encontrado un hueco en mi propia experiencia y lo amplificaran. Comencé a notar algo extraño en los comentarios. Otros usuarios respondían de manera breve, a veces con frases que parecían simples, pero que insinuaban conocimientos que no podían tener. Comentaban detalles muy específicos de los hilos de otros, casi como si leyeran mi mente antes de que yo escribiera. Me sentí observado, aunque sabía que no había cámaras ni miradas físicas, solo palabras que parecían atravesarme. Decidí escribir un comentario en un hilo, algo inocente, para probar si había alguien realmente al otro lado. No recibí respuesta inmediata, pero al día siguiente había un mensaje privado. No era una amenaza, pero contenía detalles que yo no había compartido en ningún lado. Menciones a rutinas, pensamientos fugaces, cosas que ni mis amigos sabían. Cada palabra estaba acompañada de un enlace de nuevo al Foro del Llanto. A partir de ese momento, algo cambió en mí.
Ya no podía cerrar la ventana sin sentir un vacío, como si dejar de leer fuera un error fatal. Cada sonido en mi casa parecía más intenso, cada sombra más profunda. No había nada sobrenatural, no había monstruos, solo la sensación de que, a través de esas historias y confesiones, alguien había encontrado la forma de desnudarte emocionalmente, y yo sentía que me estaba pasando a mí. Esa primera noche terminé leyendo hasta que el amanecer se coló por la ventana. Mis ojos estaban secos, mis manos temblorosas, pero no podía dejar de mirar. Sabía que cada palabra que leía estaba infiltrándose en mi mente, cambiando la forma en que veía el mundo. Y en ese momento comprendí algo que me aterró. El foro del llanto no mostraba el horror de otros, mostraba el tuyo propio. Al principio pensé que todo era casualidad, un efecto de mi propia obsesión, pero entonces comenzaron los mensajes privados. No eran amenazas directas, ni exigencias extrañas. Eran mensajes diseñados para desestabilizarme, recordatorios de errores del pasado, menciones de momentos embarazosos que creía olvidados y fragmentos de pensamientos que jamás había escrito. Cada mensaje venía acompañado de un enlace de nuevo al foro del llanto. Al principio me resistí, cerraba la ventana, apagaba el ordenador, intentaba convencerme de que no había nada real en todo aquello. Pero algo me empujaba a volver. Era como si cada mensaje hubiera abierto un pequeño agujero en mi mente. Y al cerrar la ventana solo conseguía sentirme más vacío. Volvía, clic tras clic, leyendo confesión tras confesión, sintiendo que mi propia historia se mezclaba con las de los demás. Y entonces empecé a notar cosas extrañas en mí mismo. Mis rutinas cambiaban sin que yo lo decidiera. Evitaba llamadas, ignoraba mensajes de amigos, me encerraba más en casa, solo para poder leer más. Cada hilo del foro me dejaba con la sensación de que alguien sabía más de mí que yo mismo. Cada palabra leída era un golpe silencioso, un recordatorio de que mis miedos eran reales y, de alguna manera, visibles para otros. Una noche, mientras leía un hilo especialmente perturbador, sentí un escalofrío más intenso que cualquier otro. Era un post breve, casi incompleto. Al final, todos terminamos escuchando nuestro propio llanto, y el tuyo está más cerca de lo que crees. Cerré la ventana de golpe, pero no pude evitar mirar alrededor. Todo en mi habitación parecía más oscuro, más pesado. No había nadie, no había cámaras, pero sentí que mi privacidad había dejado de existir. Intenté alejarme del foro, dejarlo atrás. Apagué el ordenador, salí a la calle, traté de distraerme, pero incluso caminando por lugares concurridos, sentía que estaba siendo observado. No físicamente, no con ojos reales, sino a través de cada palabra, de cada recuerdo que había compartido involuntariamente con el foro. Mis pensamientos ya no eran solo míos. Un día, mientras revisaba los mensajes antiguos, noté algo que me heló la sangre. Algunos comentarios parecían referirse a mis movimientos recientes, incluso cosas que no había escrito en el foro ni en ningún mensaje. Pequeños detalles. Cómo dejé el café sobre la mesa, la ventana abierta que olvidé cerrar, incluso conversaciones cortas que tuve por teléfono. Era imposible. Nadie podría saber eso, excepto quizá yo mismo. Pero no podía explicarlo. Parecía que mis propios miedos y hábitos se habían filtrado en el foro. La obsesión creció hasta consumir gran parte de mi vida. Dormía poco, comía menos. Mis pensamientos giraban constantemente alrededor de ese espacio virtual. Cada hilo que leía parecía proyectar un espejo de mis propias inseguridades y fracasos. Cada confesión de otro usuario me hacía preguntarme si yo también estaba atrapado en algo peor, algo que solo podía entender quien estuviera en el foro. Y entonces comprendí algo aterrador. El foro del llanto no era solo un lugar de historias o confesiones, era un espejo de la mente humana. No importaba lo que contara la gente, no importaban los hilos que leía. Cada palabra encontraba eco en mi propia mente. Cada miedo, cada culpa, cada soledad se multiplicaba a través de los relatos y me consumía poco a poco. Nadie me estaba observando realmente, excepto yo mismo, a través de la lente de la desesperación compartida.
Ahora sé que nunca dejaré de volver, porque aunque sé que cada visita me drena un poco más, hay algo en ese horror completamente humano que no puedo ignorar. El foro del llanto es oscuro, perturbador y aterradoramente real, y yo estoy atrapado en él. No sé si lo que tomé cambió mi mente, o si siempre había estado allí, esperando salir. Hace meses que mi vida no tiene color. Cada día se me hace pesado, como si arrastrara piedras dentro del pecho. Trabajo, regreso a mi apartamento en la Ciudad de México. Abro la nevera, me sirvo un par de cervezas, me siento frente a la televisión y miro la pantalla sin realmente ver nada. Las conversaciones con mis compañeros de trabajo se han reducido a frases cortas, mecánicas, sin significado. A veces me pregunto cómo he llegado hasta aquí, solo, sin siquiera darme cuenta de cuándo empecé a desaparecer de mi propia vida. Fue entonces cuando un amigo, alguien que hacía años no veía, me habló de algo que prometía cambiarlo todo. Es como abrir una ventana que nunca supiste que existía, me dijo por mensaje, con esa seguridad que solo dan las obsesiones. Al principio reí, sin mucho interés. La idea de un fármaco capaz de alterar la percepción, de abrir la mente, parecía absurda, pero algo en su insistencia me picó. Esa noche, solo en mi apartamento, con la luz amarilla del neón colándose entre las persianas, sentí un impulso que no había sentido en meses. Curiosidad. Busqué en la Deep Web, un lugar donde nadie pregunta tu nombre ni te juzga por tu pasado. Encontré páginas oscuras, enlaces cifrados, foros donde la gente hablaba de sustancias que parecían sacadas de la ciencia ficción. Y ahí estaba, un fármaco experimental, apenas conocido, supuestamente legal, con efectos nunca probados oficialmente. Su nombre no decía nada, solo la descripción, que prometía claridad, energía mental y percepción aumentada. No voy a mentir, dudé. Me pregunté si todo era una estafa, si era solo otra de esas cosas peligrosas que la curiosidad convierte en necesidad. Pero cuando vi el precio, ridículamente bajo, sentí que valía la pena arriesgarme. Pagado llegó unos días después en un sobre discreto, sin marcas ni logos. Solo una pequeña cápsula negra, brillante como obsidiana. Esa noche no dormí. La miraba en mi mano, pensaba en los riesgos, en lo que podía pasar, y aún así sentí un escalofrío de emoción. Cuando finalmente la tomé, no sentí nada, al menos al principio. Luego, poco a poco, la ciudad cambió a mi alrededor. Los sonidos se hicieron más nítidos, más significativos. La música de un bar lejano dejó de ser ruido de fondo para convertirse en un susurro dirigido solo a mí. Las luces de los coches en la avenida ya no eran solo luces, eran presencias que parecían observar cada movimiento mío. Todo se sentía más intenso, más vivo, pero también más inquietante. A la mañana siguiente, me di cuenta de algo que nunca había sentido. La ansiedad que me acompañaba cada día había desaparecido. Mis pensamientos, antes un lío de miedo y culpa, ahora eran claros, precisos, veloces. Podía analizar cualquier situación, cualquier conversación, con una rapidez que me sorprendía. Pero pronto descubrí un efecto secundario que no esperaba. Veía patrones donde nadie los había dejado. La gente caminando, gestos, tonos de voz, movimientos de los coches. Todo parecía formar un código que yo podía descifrar. Lo perturbador era que nadie más parecía notarlo, ni siquiera mi reflejo en el espejo. Empecé a registrar mentalmente cada detalle, cada pequeña anomalía que antes pasaba desapercibida. La forma en que la gente cruzaba la calle, cómo un vendedor de tacos movía sus manos, el ritmo de las conversaciones en el metro. Todo parecía tener sentido, como si de repente la ciudad misma estuviera enviándome mensajes secretos. Durante horas, caminaba por las calles, observando, sintiendo la electricidad de la información fluyendo en mi mente. Una mezcla de fascinación y terror recorría mi cuerpo. Todo era nuevo, todo era brillante, pero nada era seguro.
Esa primera semana pasó como un sueño febril. Mis hábitos cambiaron. Dejé de mirar la televisión, dejé de beber cerveza solo por costumbre. Todo mi tiempo libre lo invertía en explorar, en analizar patrones, en sentir que mi mente crecía más allá de sus límites. A veces, mientras caminaba por avenidas llenas de gente, sentía que podía leer intenciones, emociones, deseos que nadie verbalizaba. Y al mismo tiempo, una sombra de miedo se cernía sobre mí. Si esto era real, si realmente podía percibir cosas que otros no, ¿qué me estaba costando por dentro? Una noche, después de horas observando la ciudad desde un banco del parque, noté algo distinto. No era alucinación ni paranoia, al menos no completamente. Algunos rostros parecían mirarme con un conocimiento que no podían tener. No reconocía a esas personas, pero sus ojos eran diferentes, como si supieran que yo había cambiado, que ahora veía cosas que antes estaban ocultas. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y en ese momento comprendí algo terrible. Esto no era solo un fármaco para aumentar la percepción, era un amplificador de mi propia mente, de todo lo que ya estaba dentro de mí. Lo oscuro, lo reprimido, lo olvidado, todo comenzaba a salir mezclado con esta claridad nueva. No podía dejar de tomarlo. Cada vez que lo hacía, el mundo se volvía más nítido, más intenso, más aterrador. Cada pequeño detalle que antes ignoraba ahora era un mensaje, un patrón, una advertencia que no sabía cómo interpretar. Y mientras escribo esto, sentado en la penumbra de mi departamento, escuchando la ciudad como nunca antes, me pregunto, ¿estoy viendo la verdad o solo la oscuridad que siempre vivió dentro de mí? Durante días seguí tomando la cápsula. Cada dosis me volvía más incisivo, más perspicaz, pero también más paranoico. Mis sentidos se habían convertido en una red hipersensible. Podía notar el cambio de ritmo en los pasos de alguien que cruzaba la calle, el leve temblor de una mano que intentaba ocultar algo, incluso el mínimo tic en un rostro desconocido que delataba emoción. Todo parecía tener un significado, y yo era el único capaz de descifrarlo. Una noche, mientras caminaba por las calles del centro, noté que los ruidos se acumulaban en capas. El motor de un taxi, el crujido de un tablón en un puesto callejero, un grupo de jóvenes riendo, y en medio de todo, algo que parecía un mensaje codificado solo para mí. Era como si el mundo entero estuviera enviando señales que solo mi mente alterada podía comprender. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada estímulo me absorbía, me obligaba a analizar, a buscar conexiones, a encontrar patrones donde antes había caos. Comencé a registrar todo en un cuaderno, frases de anuncios, combinaciones de luces en los semáforos, los horarios de los camiones, incluso la forma en que los perros callejeros cruzaban la avenida. Cada detalle parecía tener un propósito, un significado oculto. Dormir se volvió un lujo imposible. Cada vez que cerraba los ojos sentía que me perdía información, que dejaba escapar mensajes que nadie más podría comprender. Mi cuerpo empezó a resentirse. La falta de sueño me volvía rígido, cansado, pero mi mente no quería detenerse. Las cápsulas se convirtieron en un ritual. Sin ellas, todo se volvía confuso, desordenado, insoportable. Empecé a sentir una dependencia que no era solo física, sino psicológica. Cada vez que intentaba saltarme una dosis, la ansiedad me paralizaba. Cada pequeño sonido del departamento parecía amplificado. Cada sombra se volvía sospechosa. La sensación de estar constantemente observado, aunque sabía que no lo estaba, se había instalado como una presencia silenciosa a mi lado. Una tarde, mientras revisaba notas en un café casi vacío, me sorprendí hablando en voz baja, intentando conectar puntos que solo yo podía percibir. Los demás clientes me miraban como si estuviera loco, y tal vez lo estaba, pero no importaba. Lo que veía y sentía no era fruto de la imaginación, era información, o al menos eso creía. La confusión entre lo real y lo imaginado empezaba a difuminarse. Comencé a notar algo más. Ciertos lugares, ciertas personas, provocaban un efecto en mí que no podía controlar.
Un semáforo, una esquina de la calle, el vendedor de periódicos que siempre estaba en la misma posición. Eran detonantes de ideas, recuerdos reprimidos, miedos antiguos. Era como si el fármaco no solo ampliara mi percepción, sino que abriera puertas dentro de mi propia mente, dejando escapar todo lo que había escondido durante años. Cada vez que exploraba estas conexiones, sentía un vértigo que me hacía tambalear, un miedo profundo mezclado con fascinación. A veces me miraba en el espejo del baño y no me reconocía. Mis ojos tenían un brillo extraño, como si reflejaran algo que los demás no podían ver. Mi voz, cuando hablaba solo, sonaba distante, casi ajena. Comencé a perder contacto con lo que antes consideraba normal. Las conversaciones familiares, las llamadas de amigos, los mensajes de trabajo. Todo se sentía plano, irrelevante, como si hubiera trascendido un nivel de percepción que los demás ni siquiera podían imaginar. Pero el miedo crecía. Sabía que algo en mí estaba cambiando de manera irreversible. Cada dosis me acercaba más a un límite que no quería explorar, pero no podía detenerme. La idea de volver a la vida que tenía antes, con su rutina gris y sus preocupaciones banales, se había vuelto insoportable. Ya no podía mirar las cosas igual. Cada gesto, cada sonido, cada sombra llevaba un significado que no podía ignorar. Hoy sigo tomando la cápsula cada noche. Camino por la ciudad como un espectador privilegiado y aterrorizado al mismo tiempo. Cada persona que pasa parece formar parte de un patrón que debo descifrar. Cada anuncio, cada letrero, cada luz tiene un mensaje oculto que nadie más percibe. No hay fantasmas, ni demonios, ni vigilancia. Solo yo y mi propia mente amplificada hasta un punto que me asusta. A veces pienso en dejar que la normalidad regrese, pero sé que si lo hago, algo dentro de mí se romperá. Lo que he descubierto, lo que he aprendido a percibir, no se puede olvidar. La cápsula no es solo un fármaco, es un espejo, un amplificador de todo lo que soy, de todo lo que siempre he llevado dentro. Y mientras escribo esto, sentado en la oscuridad de mi apartamento, escuchando la ciudad como nunca antes, sé que he cruzado un umbral del que quizá no hay regreso. No sé si esto es el fin de mi cordura o el principio de algo que nadie más está preparado para entender. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.